Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de su podcast favorito, Roberto y Farid. Farid, güey, ¿cómo estás, cabrón? ¿Qué tal toda la gente? Qué gusto. Hace rato que no nos veíamos, ¿verdad? Digo, que no grabamos un podcast. Sí, hace rato 2 que semanas, ¿no? que no grabábamos un podcast, güey. Fíjate, Farid, que me tocó una experiencia muy curiosa la semana pasada que no grabamos podcast, güey. ¿Por qué? Me desinvitaron. Te desinvitaron. Fíjate que a lo largo de mi vida me he dado cuenta y te lo comenté hace rato, que soy una persona bastante desinvitable. Este año como que he tenido una serie de desinvitaciones y me habían desinvitado ya de 3 bodas, güey. Me habían invitado como a 5 bodas el año pasado y de esas 5 nada más fui a 2. Tengo un porcentaje bastante mal. Bastante mal. Y me tocó la novedad ahora que me desinvitaron de un podcast. Podcast. Y aparte es un podcast que yo escucho mucho, güey. Nuestros amigos de Dos Nombres Comunes, que por cierto nos los topamos el fin de semana. Uh-huh. En teoría me iban a invitar a hablar de la objetividad por una discusión que mencionamos en el capítulo pasado. Pero hubo un pequeño problema y acabé desinvitado, güey, para no ser el cuento largo. Y nos mencionaron en el episodio pasado de Dos Nombres Comunes, güey. Sí lo escuché. Sí lo escuchamos, ¿no? Ok, nos mencionaron y retomaron un poco el tema que hablamos el capítulo pasado tú y yo. Uh-huh. Sobre, el título del episodio era sobre cuándo era bueno mentir. Correcto. Pero el episodio realmente trataba de que si existía algo Bajo cualquier circunstancia tenía que ser tal cosa, ¿no? Puramente objetivo, exactamente. Y creo que Andreas, que es uno de los protagonistas del podcast Dos Nombres Comunes, comulga bastante con nuestra idea. Uh-huh. Pero Pepe, que es el otro protagonista, no estaba tan de acuerdo y él sí creía que podía existir algo puramente objetivo. ¿Te acuerdas tú de algún ejemplo que dio para poder aquí refutarlo? Porque sí, hasta me dijeron culo, entonces tengo que retomar la discusión. Personal. Sí, güey. Pues mira, yo en lo personal coincido con Pepe en el sentido de que sí hay ciertas cosas objetivas, pero no creo que los ejemplos que él pone le hacen justicia al argumento. Creo que los ejemplos que él pone siguen siendo subjetivos y que el problema es, como ahorita mencionábamos hace rato, es problema de términos, ¿no? Okay. Algunos, por ejemplo, vamos a poner los ejemplos, ¿no? Sí, dale. Primero mencionaba Pepe el ejemplo del jurado, ¿no? Que él decía que las leyes son construidas subjetivamente, pero que la resolución de un jurado sobre la persona y demás, él la consideraba como una decisión objetiva. Ojo, Pepe define la objetividad como cualquier decisión sin ataduras emocionales, económicas o ataduras negativas, ¿no? Sí, como una decisión tomada sin influencias externas negativas que puedan determinar. Esa es la definición que Pepe tiene de objetividad, pero creo que hay un conflicto entre términos, ¿no? Que bueno, porque yo en lo personal, y no sé qué piensas tú, yo entiendo como objetividad cualquier cosa que independientemente de las creencias de un colectivo o de una persona individual, va a seguir siendo. Sí. Por siempre eso es objetivo, ¿no? O sea, que no importa si todo el mundo cree alguna cosa y después otra cosa, o si hay una persona que piensa diferente a los demás, independientemente de tus creencias, esa cosa va a seguir siendo lo que es. Para mí eso es objetivo. Okay. Esa es la definición de objetivo. Y bueno, ahorita mencionaste que tú sí crees que existen cosas objetivas. Sí. Por ejemplo, ¿qué crees tú que es objetivo, güey? Por ejemplo, independientemente de lo que cualquier persona piense, y que bueno, aquí también va algo, antes de decirte lo que yo pienso que es objetivo, voy a meter un poco del libro de Sapiens de Yuval Noah Harari, que creo que va muy ad hoc a lo que estamos discutiendo, que él, incluso hasta las cosas que dirías, no sé, por ejemplo, mencionaba también Pepe, esa es una silla, ¿no? Incluso eso no es objetivo, sí, porque tiene una construcción sobre creencias de la gente. O sea, alguna persona cuando se inventó la silla, esto es una silla, y todo el mundo decidió creer que eso es una silla. Pero ¿qué pasaría? Que es lo que dice Yuval Noah Harari en su libro Sapiens, muy recomendado. Si todas las personas dejaran de creer que esto es una silla y dirían, esto ya no es una silla, de ahora en adelante esto va a ser un choc, sí, ese es un término X, pues deja de ser una silla. Ajá. ¿No? O sea, porque está el hecho de que eso es una silla es por una suma de creencias. Sí, ¿no? Que de hecho en el libro Sapiens
este güey le dice a ese concepto intersubjetividad. Exacto. Que cuando, ahí está el nombre, subjetividad. sí, que de hecho, incluso Pepe al final, antes de decirme culo, lo menciona, güey. O sea, le pregunto, ¿de dónde sacaste la definición de objetividad? Y el güey dice del mundo. Bueno, el mundo se puso de acuerdo para darle una definición a objetividad y por eso tenemos definiciones del diccionario, por ejemplo. Y eso es intersubjetividad. O sea, realmente todo conlleva una subjetividad desde el dinero. Y este güey, ¿cómo se llama? Yuval Noah Harari. Bueno, este güey lo explica bastante bien, cosas como la democracia, los valores humanos, Santa Claus, inclusive. Todos estos son verdades, por así decirlo, intersubjetivas, güey. Exactamente. Que dependen de nuestra cultura para que sean verdad. Y de nuestras creencias, exacto, para que sean verdad. Si mañana todos nos ponemos de acuerdo y decimos, ya Santa Claus ya no va a ser la imagen que todos concibimos como Santa Claus, sino va a ser otra cosa, deja de existir, ¿no? Claro. Igual un país, güey. Vámonos a cosas más radicales. México. Pues bueno, si todos los mexicanos y toda la gente dijéramos de repente, oye, ¿sabes qué? México ya no existe, güey. Y nadie cree en México ya. México deja de existir, güey. Sí. ¿Me explico? Claro. Pero bueno, ahora ahí te va mi punto en cuanto a las cosas que yo sí considero objetivas, bajo definición. Porque esas cosas que dijimos ahorita dependen de las creencias y de la subjetividad de un colectivo, ¿no? Sí. Ahora, que el ser humano bajo agua se muera, que le haga daño, que no pueda respirar y que se va a morir, es algo objetivo. Aunque tú decidas creer, aunque todo el mundo crea, oye, no te va a pasar nada si mantienes tu respiración debajo del agua, aunque creas, todo el colectivo lo crea, te vas a morir, güey. No, güey. Porque, digo, en ese caso, y eso es uno de los puntos que batallé mucho para entender, porque, digo, en ese caso, bajo esa premisa nos estamos yendo al punto de que la ciencia es objetiva, porque en ese caso, si te pregunto, oye, que una manzana se caiga de un árbol, ¿es objetivo? O sea, eso va a pasar siempre, gracias a la teoría de la gravedad. Correcto. O sea, sí, pero también el hecho de que tú interpretes que una persona se está muriendo o que una manzana se está cayendo está limitado a tus sentidos. O sea, creo que la gran confusión de esta discusión es que, insisto, que lo platicamos ahorita, confundimos el término imparcialidad con objetividad, que sí son dos cosas distintas. Correcto, completamente. Creo que es más lo que establece Pepe y Andreas en su podcast, es más imparcialidad, ¿no? Sí, de hecho Andreas lo menciona como una postura objetiva. Creo que a lo que se refiere con postura objetiva es tomar una postura imparcial. Correcto. Si tú dices una persona se muere cuando se mete al agua, o sea, se ahoga, es algo objetivo, pues güey, ¿cómo puedes comprobar que realmente está pasando eso? O sea, es con tus sentidos, y tus sentidos te ponen un framework de subjetividad. O sea, sí, definitivamente creo que si cualquier persona se mete bajo el agua se va a ahogar. Ok, bueno, o cámbiale los términos al que más te guste. Si no quieres decir ahogar, pues bueno, que es dañino para la supervivencia de la especie. Pero que es dañino, güey. O sea, que es morir. O sea, todos esos conceptos son intersubjetivos. O sea, ¿qué es la muerte? ¿Qué es la vida, güey? O sea, bueno, que causa algo en el ser humano, ¿me explico? O sea, a lo que voy con la diferencia en los distintos escenarios es que aquí no importa tu creencia, güey. O sea, no importa si tú piensas lo contrario, no importa si todo mundo decide no creer en que el ser humano se va a ahogar si está en las profundidades. No importa, todos se pueden poner de acuerdo y eso va a seguir siendo. Independientemente de la época. ¿Tú crees que eso va a ser, güey? O sea, ¿tú crees que va a seguir? ¿Tú crees que cuando un ser humano se mete al agua se va a ahogar? ¿Tú lo crees? Y obviamente, y la verdad es que yo también lo creo, güey. Creo que la evidencia indica que eso pasa. Pero tiene que haber un cierto grado de incertidumbre porque ese saber está condicionado por tus sentidos. O sea, tú sabes que un ser humano se está muriendo o está muerto porque lo estás viendo muerto. Correcto. Porque no sientes su corazón. O sea, todas esas sensaciones a final de cuentas están condicionados por tus sentidos. Pero bueno, independientemente que yo lo pueda ver a esa persona ahogándose, aunque no lo pueda ver, se va a ahogar, güey. Pero o sea, bueno, se va a morir, imagínate. ¿Qué es la muerte? O sea, la muerte incluso está condicionada por tus propios sentidos, güey. Bueno, lo que sea que pase. Después, a lo que voy es que va a dejar de estar en este plano, independientemente de lo que sea la muerte y demás. En ese plano físico como tal, o va a tener una transformación. ¿Sí me explico? O sea, va a tener un caos. Bueno, ¿y quién te dice que eso pasa? ¿De dónde sacaste que eso pasa? Pues por el hecho, o sea, porque consta, ¿no? ¿Y cómo percibiste ese hecho? Pues sí, por los sentidos. Entonces tiene que haber un cierto
nivel de incertidumbre el hecho de que el hecho tú lo estás recibiendo, tú eres un sujeto, güey, o sea, tú no puedes... Sí. ¿Crees que es subjetivo y o sea, lo que tratas de decir es que puede haber una persona que sea inmune al ahogo. ¿Okay? No, que puede ser que con tu definición de muerte no sea la definición de muerte real o de todos y por eso es subjetivo. No, pero yo no estoy hablando en sí de la muerte. Okay. Yo estoy hablando más bien de que te hace daño, o sea, al ser humano se puede ahogar. Que es daño, independientemente de... daño. O bueno, se va a ahogar. Se va a ahogar, le perjudica, no puede respirar. Eso es objetivo, no puede respirar debajo del agua. Bueno, ¿y qué te indica que no puede respirar realmente? O sea, me estoy yendo a un extremo, pero... Pues la condición humana, güey. Bueno, y la condición humana es por naturaleza subjetiva, o sea... Pues bueno, no, la especie está hecha... Es como, bueno... ¿Sabes? Ok, vamos a ampliarlo un poquito más. ¿Tú crees que la ciencia en ese caso es objetiva? ¿La ciencia es objetiva? Ajá. Bueno, depende... a lo que sea que te refieras con ciencia. Digo, ha habido muchas investigaciones científicas y demás que se han quedado hasta cierto punto y que a lo mejor creen una cosa, pero luego salió la teoría que la refuta y demás, y ahora es otra cosa y demás. Entonces depende a lo que te refieras con ciencia, ¿no? No, bueno, está bien. A una investigación científica, a un hecho. Me refiero al método científico. Hipótesis, experimentación, conclusión, que eso así es como nos dimos cuenta que si te metes al agua te mueres. Correcto. ¿Estás de acuerdo? Pero eso es un método. Ajá. Es un método con el cual, instrumento. Es un instrumento que da una conclusión objetiva una teoría. O subjetiva. Depende. Dime un caso en el que sea objetivo, güey. O sea, ¿una teoría es objetiva? Un caso en el que yo creo que es objetiva, por ejemplo, lo que estamos diciendo del ahogo, güey. Pero ¿no crees que el hecho de que nosotros hayamos fabricado un método científico le da lugar a que haya cierta incertidumbre? O el hecho de que nosotros, o sea, realmente no hay nada escrito en piedra, güey. O sea, correcto. Son cosas que nosotros observamos. Sí. La observación tiende, o sea, eventualmente, no digo que tienda a mentir, pero la observación no es 100% tiene sus seguro. Lagunas, es lo que dices. Ajá, es lo que me refiero. Lo mismo pasa con verdades que tú dices, güey, si te metes al agua y no sabes nadar y te sumerges, vas a dejar de respirar. ¿Cómo realmente sabes eso? ¿Cómo realmente sabes cualquier cosa, güey? Por el hecho... No, bueno, pues digo, ya te estás yendo a planos más profundos. Pero en ese mismo ejemplo del agua, pues, ¿cómo sabes? Pues bueno, estamos hablando, a final de cuentas, de la condición humana, ¿no? Y el humano tiene ciertas características porque eso es como se definió una especie. Pero ¿quién define la condición humana, güey? Eso puede ser subjetivo, ¿no? De que, esto es un humano, es algo subjetivo. Pero a lo que voy es que por lo menos podemos decir que es un grupo de personas con ciertas características. Bueno, un grupo de algo con ciertas características que compartimos, ¿no? ¿Me explico? Entonces, esas características con las que está creada esta especie, pues no son compatibles con la respiración debajo del agua, a diferencia de otra especie marítima que sí puede. ¿Y esa conclusión cómo llegaste a ella, güey? Pues con hechos, ¿no? Observación. Con el método científico. Sí, con el método, con pura observación, digo, creo que... No, ojo, no estoy diciendo que no sea cierto lo que está diciendo. Estoy diciendo que es subjetivo, o sea... Obviamente, si tuviera que apostar cualquier cosa... Pero es que yo creo que deja de ser subjetivo en el momento en que, independientemente de la opinión de un número de personas, el hecho eso va a seguir siendo. ¿Me explico? Bueno. Por eso le llamo objetivo. Okay. O sea, llama los términos y que sí, que si te mueres y que la chingada, olvídalos. O sea, de eso no... X, como tú quieras. ¿Qué es la muerte? A lo mejor eso no lo podemos entender. Las definiciones, ¿qué es el dolor? No lo podemos entender, independientemente. Olvídate de eso. Yo lo que hablo es que por más que alguien, que todo el mundo, todas las personas que estamos vivas en este momento nos pongamos de acuerdo y digamos que es más, podemos caminar arriba del agua, si todo lo creemos y demás, no vas a caminar arriba del agua. No importa tu creencia, no importa que nadie lo crea, eso va a seguir siendo. A eso me refiero con objetividad, con definir esto como objetividad. ¿Me explico? Bueno, estoy de acuerdo contigo, pero ¿estás de acuerdo que el término muerte, incluso el término son contigo. Subjetivos? Estoy de acuerdo contigo. Entonces, sí. Y es lo que hablábamos en el capítulo anterior que vino Maurice, y Maurice me dijo, yo tengo 5 pesos, ¿eso es objetivo? No, eso es subjetivo.
Es sub. Bueno, ¿qué tiene diferencia lo que tú estás diciendo, güey? O sea, Porque el dinero es una creación... De entrada, el dinero es una creación humana. Sí, bueno, está bien. Olvídate... Bueno, olvidemos que es dinero. Yo tengo... ¿Qué te gusta, güey? 5 dedos. Yo tengo 5... Bueno, también lo que son dedos... Bueno, que son 5. Es algo... el idioma es inventado. Yo tengo 5 dedos, güey. Uh-huh. ¿Eso para ti es algo objetivo? ¿Objetivo? Ajá. No, pero estás hablando de yo. Yo tengo. No bueno, todo el mundo tiene 5 dedos. Bueno, Farid tiene 5 dedos. Tú tienes 5 dedos. ¿Eso para ti es algo objetivo? O sea, ya... la expresión no, porque a final de cuentas estás utilizando un lenguaje subjetivo para entender lo que estás observando con los sentidos, pero el hecho de que no sé cómo explicarlo. Sí, ya más o menos o sea, tú lo que ves como objetivo son teorías universales, ¿no? Exacto, esa es mi definición de objetividad, exacto. O sea, algo que no lo llevo explicando, mi definición, otra vez la repito, algo que independientemente de la opinión de la gente, va a seguir siendo. Ok. Y hablando de opinión, todo el mundo, o sea, aunque todo el mundo se ponga de acuerdo, no va a cambiar. ¿Sí me explico? Ok, está bien. Ya te entiendo de dónde partes. No estoy de acuerdo, güey. Porque insisto, o sea, el hecho de que tú concluyas que eso es una teoría o que eso es una ley, tuvo que haber pasado por un método subjetivo. Entonces, por ende, correcto, ese hecho no es algo que realmente sabes, algo que tú crees que sabes y que probablemente sea cierto, muy probablemente sea cierto. Es cierto. Muy probablemente sea cierto. Te vas a ahogar si te quedas abajo del agua, güey. Yo estoy seguro, o sea, estoy casi 100% que sí. Aunque creas que no, ¿sabes? Aunque creas que existe una posibilidad dentro de 1000. Te vas a ahogar, güey. Digo, no ha sido la primera, o sea, ha habido casos en la historia de la humanidad en las que se creían en verdades así y se acaban corrompiendo. Yo no estoy diciendo que esa se va a acabar rompiendo, honestamente no creo que se acabe rompiendo, pero sí tiene que haber un cierto nivel de duda de que, güey, pues eso lo estamos concluyendo con nuestra capacidad humana limitada. ¿Estás de acuerdo? O sea, eso lo concluimos. Sí, pero a final de cuentas todo es limitado. O sea, yo me estoy tratando de explicar con un lenguaje limitado. Sí. Y subjetivo. Estoy completamente limitado a mi lenguaje con el cual estoy intentando expresar mis ideas. Es como, por ejemplo, un músico que antes de componer se imagina todo en su cabeza y cuando compone en la escritura está limitado a eso para expresar lo que él siente. Así nosotros también. Entonces, por eso digo, o sea, olvídate del lenguaje, de las palabras, de lo que quieras. El hecho, bueno, el hecho. Eso estamos de acuerdo. ¿Sí eso desde el principio lo hablamos. El hecho es objetivo. Exacto. El que algo pase es objetivo. Exacto. El que tú creas que algo esté pasando es subjetivo. Sí, la interpretación que tú le des es subjetiva completamente. Si tú estás interpretando que se está ahogando, que se está muriendo, o subjetivo, whatever. Ahora, el hecho. El hecho. Yo tengo fe de que existen hechos. No estamos seguros de que existen hechos porque el hecho de que nosotros percibamos los hechos, de cierta manera estamos condenados, o sea, esperamos que existen los hechos, pues es lo que estamos percibiendo. Pero sí, si aíslas cualquier circunstancia y ves los sucesos como lo que son. Si aíslas cualquier suceso de la percepción humana, es objetivo. Exacto. Eso es la verdad. Pero tú como ser humano jamás vas a poder percibir nada de forma objetiva porque tú lo estás... Sí, ahí lo estás percibiendo cuando percibes algo y lo metes a tu sistema, ya se convierte en subjetivo. Que bueno, creo que ya dejamos los ejemplos a un lado, pero bueno, eso va, por ejemplo, en lo que decíamos del jurado de que dice Pepe, que la ley es subjetiva, la hicieron un grupo de personas, es un marco de referencia, y que la decisión o la resolución que el jurado emite, él la decía como una decisión objetiva, bajo el argumento que no tiene ninguna atadura de sentimientos, de emociones negativas y demás. Pero creo que yo voy contigo, eso no es una decisión objetiva, es una decisión imparcial. Es diferente. Pero bueno, defendiendo un poco a Pepe, creo que también tu postura tiene algo de eso. O sea, el hecho... Bueno, no, porque tú sí estás diciendo que sí, porque en el ejemplo que yo te estoy poniendo no importa nada. No importa lo que yo crea. Sí, exactamente. Sí, ya me di cuenta. Tú no estás diciendo que tu interpretación es objetiva o que la interpretación de alguien es objetiva. Exacto. Sí, que es lo que discutimos hace rato. Hay una diferencia muy grande entre imparcialidad y objetividad. Exactamente. Yo creo que los ejemplos que pone Pepe efectivamente le hacen más justicia a la imparcialidad que a la objetividad.
Porque, bueno, puso el ejemplo del jurado y luego puso el ejemplo de John Mayer, que a él no le cae bien John Mayer, pero que aprecia que es un buen guitarrista. Y él dice que la decisión de apreciar que John Mayer toca bien independientemente de sus emociones y que le cae es una decisión objetiva. Y sí, yo creo que es más bien una imparcialidad. Sí. ¿Por qué? Porque objetivo sería que todo el mundo diría... No, inclusive eso sería intersubjetivo, no objetivo. Sería intersubjetivo, pero, o sea, el no, hecho... Yo creo que, digo, que ojalá que podamos estar de acuerdo para empezar a cerrar este tema. Yo creo que la objetividad existe, pero es 100% aislada del ser humano. Tú y yo estamos coincidiendo. Sí, o sea que no podemos... Un hecho pasa, pero... No lo podemos interpretar de una forma objetiva, dices incluso si tú ves un hecho, tú no puedes estar seguro de que es un hecho. Nada más crees que existe. Bajo las construcciones y tus inputs limitados. Crees que existe, ok. Entonces, cualquier juicio de algún ser humano, cualquier interpretación, cualquier opinión, cualquier postura, cualquier decisión, tiene que ser subjetiva. Sí, correcto. Ok. Ahora, regresando un poco, las teorías científicas, güey. Las teorías científicas es la mejor manera que tenemos de replicar un hecho, ¿no? Exacto, sí. La gravedad es una teoría, ok. Pero hay cierto nivel de incertidumbre, no en el hecho, en la teoría científica, ¿estás de acuerdo? Completamente. Porque nuestro lenguaje es limitado. No le hace justicia a la realidad porque es limitado. Exacto. Entonces, ya eso es lo que no te entendí al principio. Sí, yo no, sí, exactamente. O sea, yo no estoy, yo voy más por ahí. O sea, yo no estoy hablando de que si se muere, qué pasa después o qué, no, o sea, yo estoy tratando de explicar con mi lenguaje limitado un hecho. Sí, o sea, creo que es algo que sabemos que existe, pero no podemos dar ejemplos porque el ejemplo per se es subjetivo. Exactamente. El hecho que tú me digas, te metes y te ahogas en el agua es subjetivo. O sea, es un ejemplo que hace subjetivo el hecho. Güey. Exactamente. Sí, pero creo que me entendiste bien, ¿no? Sí, o sea, la diferencia de los ejemplos también. Y pues bueno, prácticamente también todos los demás ejemplos también pone un ejemplo, otro de Saves the Day, que es un grupo que dice que le gusta mucho y que fue a un concierto, conoció al cantante y el cantante se portó bien mamón con él e independientemente de que se haya portado mamón con él, él decidió seguir escuchando su música y él define como esa decisión como objetiva por el hecho de que probablemente cualquier otra persona que lo hubiera hecho eso, ese cantante dejaría de escuchar la música, pero volvemos a lo mismo, es algo subjetivo porque a final de cuentas digo, más bien, imparcial. Tú decidiste ser imparcial de que no importa lo que me hizo este vato, iba a seguir escuchando su música. Pero cualquier otra persona pudo haber dicho, ya no voy a escuchar su música. Y el hecho de que otra persona bajo más o menos circunstancias similares actúe diferente, ya lo hace subjetivo. Digo, creo que, y lo comentamos, lo que hace chistoso todo esto es que creo que los cuatro, tanto Andreas, Pepe, tú y yo, teníamos definiciones diferentes de la palabra objetividad. Y eso ya lo vuelve subjetivo. O sea, creo que para Pepe objetividad es imparcialidad o era imparcialidad. Para mí objetividad, que creo que ya tenemos una definición similar, era algo aislado a cualquier ser humano. Un ser humano no puede producir nada realmente objetivo. Y Andreas le decía a esta imparcialidad una postura objetiva, pero creo que tenía una definición de imparcialidad. De objetividad similar a la que sí, ahorita, exacto, la definición sí, el término distinto. Sí. Y pues bueno, creo que esa es nuestra réplica, ¿no? Esta es nuestra réplica al podcast Dos Nombres Comunes. Nosotros sí recibimos invitados, güey. Cuando quieran venir, aquí son más que bienvenidos. Vamos a ser buenas personas y están en su casa, en su estudio. Les extendemos la invitación, no para este tema, para otro. Y pues, güey, ¿qué más? Teníamos otro tema en la mesa, pero creo que ya nos quemamos toda. ¿Cuánto llevamos? Ya llevamos 25 minutos, güey. Creo que ya lo cortamos, es un podcast. Estuvo buena la discusión, creo que extendimos más el tema pasado. Sí. Pues bueno, creo que aquí cerramos el podcast. Sí. Gente, muchísimas gracias por escuchar este capítulo de Roberto y Farid. La siguiente semana sí va a haber capítulo, estamos aquí los dos. Sí. Entonces deberíamos grabar capítulo. Ya tenemos nueva fecha de publicación, ahora son todos los miércoles. Correcto. En sus plataformas favoritas y también, sí, en tus plataformas favoritas de audio y en YouTube. ¿Qué más, güey? Nada. Abrazo a nuestros amigos de Dos Nombres Comunes. No estamos peleados, de hecho nos caen bastante bien y ya, güey. Gracias a todos por ver.
Picoso, el pinche astronómicos. Pero, güey, ya no, que puede contrarreplicar.